y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Vamos a ir a Mateo capítulo 8, versículo 4, y aquí en Mateo capítulo 8, versículo 4, también vemos la historia paralela, la historia similar a lo que acabamos de leer en estos momentos. Dice acá Mateo capítulo 8, en el versículo 4, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y les servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Hay algunas cosas que podemos nosotros ver aquí en su palabra. La primera cosa que quiero que veamos es que el Señor Jesucristo, número uno, estaba instruyendo en la sinagoga. Nosotros conocemos que el Señor Jesucristo le gustaba ir a la sinagoga. Cuando leemos acá en Marcos capítulo 1, dice la palabra de Dios que ellos estaban o habían estado en la sinagoga, de tal manera que el versículo 21 dice: y entraron en Capernaum, y los días de reposo entrando en la sinagoga enseñaba. Entonces el lugar de la sinagoga era un lugar favorito para el Señor Jesús. Era un lugar que a él le gustaba ir. Cuando vemos allá que el Señor Jesucristo, sus papás, cuando él tenía 12 años, ellos salen de Jerusalén y entonces salen de Caná y van a Jerusalén y lo pierden en Jerusalén. Él se pierde en el templo. Ahora, el templo y la sinagoga son lugares diferentes. El templo, por ejemplo, este templo de Jerusalén había sido reconstruido y aún se le llama como el segundo templo. El segundo templo, en donde Herodes el Grande lo reconstruye en el año 19 antes de Cristo para agraciarse de los judíos. Y entonces el templo era un lugar significativo, era donde Salomón había primero reconstruido el templo, luego Zorobabel allá con Esdras había reconstruido el segundo templo, y ahora el tercer templo o segundo templo reconstruido se encuentra aquí en Jerusalén y ha sido y tomado muchos años para construirse. Y es acá ya en Juan capítulo 18, versículo 20. Bueno, vamos a ir primero a Lucas 2:46, donde dice Lucas 2:46: y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sus papás. Está hablando de sus papás, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Tenía 12 años cuando él le encantaba quedarse en el templo. Hay algunos que los tienen que traer de la oreja, hay algunos que los tienen que traer arrastrando, hay algunos que los tienen que traer jalando, hay algunos que los tienen que traer suplicándoles: mira, mijito, mira mi vida, mira esposa, mira esposo, el nieto, mira, vamos al templo. Pero no deberíamos nosotros de ser empujados a llevar al templo, sino deberíamos de ir con todo nuestro corazón. Amén. Deberíamos nosotros de tener ese deseo que tenía el Señor Jesús de ir al templo.
Marcos capítulo 3, versículo 1 dice: otra vez entró Jesús en la sinagoga, hablándonos de que muchas veces antes él había entrado. Marcos 3:1, y había allí un hombre que tenía seca una mano. Lucas capítulo 13, versículo 10. Ahora en el templo, ¿verdad? También hay quienes tienen seca una mano, seca una pata, seca el cerebro, porque no todo retacha, ¿verdad? Y no aprende uno nada. Lucas capítulo 13, versículo 10. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. El Señor Jesús le encantaba ir al templo. Juan 18:20, cuando el sacerdote está interrogando al Señor Jesucristo, le dice ahí, Jesús le respondió: y yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga. Aquí dice siempre. Hay una diferencia cuando nosotros vamos al templo y cuando nosotros instruimos o enseñamos en el templo. ¿Vienes a aprender o vienes a instruir? El que viene a instruir es aquel que ya ha sido instruido. El que viene a enseñar es aquel que ya ha venido a aprender. El que viene a dar clases es porque ya se ha preparado. Y no deberíamos nosotros de quedarnos solamente ser enseñados, pero deberíamos de estar preparados para enseñar. Un día de esto le voy a decir a Javi, ¿sabes qué? Predicas tú, amén. Le voy a decir a Sebas, a Obeda, a Aldo, a Juan, a la hermana Karina, a Daniela, a Elio, van a predicar, ok, pásenle, sin vergüenzas, y van a tener que enseñar, amén. ¿Por qué? No acá, pero tenemos que estar preparados para enseñar, no venir siempre a que nos enseñen. Imagínate el Señor Jesucristo desde los 12 años estando ahí preguntando, porque preguntando se aprende. Dice que estaba ahí en Lucas 2:46, dice que estaba sentando, oyéndoles, ¿y qué? Preguntándoles. Uno que tiene que hacer preguntas para poder aprender. Si no sabes algo, tenemos que, iba a decir, ya estás ahí de menso, pero sí iba a decir feo, ¿verdad? Pero si no sabes algo, debes de preguntar. Tienes que preguntar y estudiar y aprender. Imagínate el Señor Jesucristo estando ya aquí a la edad de 30 años, cuando empieza su ministerio, yendo al templo y todavía sentándose. A ver qué me enseñan, porque quiero aprender. No, él le encantaba ir al templo para ir a enseñar, de tal manera que lo primero que vemos acá es que el Señor Jesús estaba instruyendo ahí en el templo. Y leímos Juan 18:20, dice, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo. Y aquí quería mencionar dos cosas. La primera de ellas, ya hablamos un poquito acerca del templo, pero ¿qué es sinagoga? La palabra sinagoga viene de la palabra hebrea, una palabra muy difícil. Es una palabra muy difícil de pronunciar, mucho más difícil para leerla porque está en hebreo, pero la pronunciación es esta: sinagoge. Y la palabra sinagoge quiere decir lugar de reunión. Y entonces se piensa que después del primer templo, cuando ellos estaban en exilio, se comenzaron a reunir los judíos y entonces llegaron ellos a construir lugares de reunión y esto dio lugar a las sinagogas o sinagogas, que eran simplemente lugares de reunión. Y en estos lugares se dice que allá en el año 70, en el momento de ser sitiada Jerusalén y después destruida por el ejército de Tito, allá en Jerusalén contaba con unas 400 sinagogas. No era una, no eran dos, no eran tres. El pueblo judío tenía la costumbre de reunirse
en una sinagoga. Y por eso es que el Señor Jesucristo, Él tenía este deseo de ir a una sinagoga a enseñar a la gente que estaba necesitada de aprender, necesitada de la palabra de Dios, necesitada de Dios. Ahora la gente no quiere ir a la iglesia, no quiere aprender, quiere más aprender de allá afuera, se entretiene en videos, se entretiene en YouTube, se entretiene en videos virales, y no nos entretenemos para aprender en la palabra de Dios. Tenemos nosotros que ir al templo, ir a la iglesia y buscar el rostro de Dios y pedirle al Señor: Señor, ayúdame a aprender algo. Que yo no vaya a la iglesia sin salir de ese lugar habiendo aprendido algo nuevo. La primera cosa entonces, vemos que el Señor Jesucristo está instruyendo en la sinagoga. Regresando a Marcos capítulo 1, y ya vimos el pasaje paralelo allá en Mateo 8, pero Marcos capítulo 1 versículo 29 dice: vinieron, o sea, después de haber ido a la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés, que eran hermanos, con Jacobo y Juan, de tal manera que ahora estaban viniendo a la casa de Pedro. Y aquí en Capernaum, en la casa de Pedro, ahora se están reuniendo. La segunda cosa que yo puedo ver es la invitación al Señor. Han invitado a Jesús a venir a casa después de haber ido al templo. Bueno, aquí en Capernaum no estaba el templo. Después de haber ido a la sinagoga, ahora estaban aún pasando tiempo de compañerismo en la casa de Pedro. Y quizás llega Pedro con su hermano y sus amigos y el Salvador, y le dice a su esposa: prepara un caldo de pollo, prepara unos filetitos de pescado, ya que estaban a la orilla del mar. Ahora, en donde se dice que estaba la casa de Pedro, ahora hay una iglesia católica que se ha construido de manera interesante. Está la iglesia católica arriba de lo que se piensa que está la casa de Pedro, y tiene unas como patas, y uno sube, y desde el centro hay un círculo en donde uno puede ver ahí ese lugar donde se piensa que era la casa de Pedro, y está a un lado del mar de Galilea. Y ahí en ese lugar han ido ellos a reunirse. La sinagoga de Capernaum está como a 2 cuadras o 3 caminando. Uno puede llegar de la sinagoga a este lugar, si es que esa era la casa, en la sinagoga y la casa de Pedro y la sinagoga donde acababan de salir ellos. Pero han llegado ahí y se están reuniéndose, están teniendo un tiempo de compañerismo. Al Señor Jesús no solamente le agradaba ir al templo, no solamente le agradaba enseñar en el templo y en la sinagoga, pero había algo más que el Señor Jesús le gustaba hacer, y era visitar a los hermanos, visitar la casa de Nicodemo, visitar la casa de Lázaro y de María y de Marta, visitar la casa ahí de varios personajes de Pedro, y entraba en esos lugares para el ser de bendición. Entraba ahí para platicar con ellos, para saber de ellos, para perdonar sus pecados, para decirles: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Cuando le dice, verdad, ahí a Zaqueo, diciéndole: hoy ha llegado la salvación a esta casa y a este hogar. Y es importante invitar al Señor Jesús a nuestro hogar. Es importante ir al templo y aprender de Él, pero también es importante regresar a casa y no olvidarnos de Jesús. Andrés y Pedro regresaron ahí a su casa, y ellos no le dijeron a Jesús: ¿y por qué no estás siguiendo?
Ya fuimos a aprender de ti, ya fuimos a escuchar de ti. Ahora déjanos en paz durante toda la semana. Vamos a hacer nuestra propia vida. Vamos a vivir nuestra propia vida. No, ellos invitaron a Jesús a su casa a pasar tiempo. ¿Qué haces en tu casa? Amén. ¿Qué haces en tu casa si no estuviera Jesús? ¿Qué harías en tu casa si estuviera Jesús ahí? Levantarías tu voz, le gritarías al perro, al gato, a la esposa, al esposo, le dirías a Jesús: hey, tápate los oídos porque ahorita les voy a gritar a mis hijos, ahorita van a salir un montón de malas palabras. Tápate los ojos porque vamos a hacer ahorita cosas horribles. Tápate los oídos porque vamos a empezar a tomar cerveza. La nariz, los oídos porque vamos a empezar a tocar a Lady Gaga, a Julio Iglesias. Va a empezar la Sonora Matancera, va a empezar las cumbias, va a empezar esto y aquello. No veas, mejor ya ni vengas. Amén. Hay quienes le dirían al Señor Jesucristo: quédate allá, yo voy a hacer mi vida aquí. Y no estarías dispuesto a invitar a Jesús a tu hogar. Jesús vino a la casa de Pedro. ¿Y sabes qué cosas pasan cuando invitamos a Jesús a nuestra casa? Número 3, suceden milagros. Amén. Suceden milagros. Dice la Biblia ahí en Marcos capítulo 1, versículo 30: y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Se pusieron a comer quizás, ¿verdad? Y la suegra gritando: Pedro, Simón, yerno mío amado, ayúdame, dile a Jesús. Bueno, no fue así, ¿verdad? Yo creo que ya sabía. Estamos exagerando un poquito porque era la suegra de Pedro, pero aquí está la suegra de Pedro. Eso nos quiere decir que Pedro... Pregunta: ¿alguien puede tener suegra sin estar casado? Caitlin. No, ¿verdad? Hasta Caitlin lo sabe. No podemos tener suegra sin estar casados. Pero sí podemos estar casados y no tener suegra, ¿verdad? Sí, se puede, ¿verdad? Es algo triste, pero hay ocasiones que así es. Ahora aquí no nos menciona de la esposa de Pedro, pero Pedro era un hombre casado. El que dicen los católicos que fue el primer papa, no pudo haber sido el primer papa porque era, de acuerdo a ellos, bueno, de acuerdo a la Biblia, era casado. Y aquí está Pedro. Y Pedro ha invitado a Jesús. El Señor Jesús está ahí en casa. Y ellos, número 3, lo que hacen es imploran por un milagro. Imploran por la sanidad de esta mujer. Imploran por la sanidad de la esposa, de la mamá de la esposa de Pedro. Dice la palabra de Dios que ella estaba postrada en cama con fiebre. Ella tenía, estaba enferma. Ella tenía fiebre. Cuando uno tiene fiebre, no es algo en donde uno dice: ay, qué bien me siento. Cuando uno tiene fiebre, es que una gran fiebre, y en algunos lugares dice gran fiebre en este lugar mismo. Y entonces, cuando es una fiebre o una gran fiebre, uno hasta comienza a delirar. Recuerdo hace años, estando en la casa de un hermano allá en Chicago, llegó un pastor de Venezuela. Y al pastor lo pusieron ahí en la casa donde yo me estaba quedando. Y un día el hermano se enfermó. Y este hermano estaba enfermo. Y en la mañana se comenzó a poner mal. Y ya para mediodía me empezó a decir: oye, yo era joven. Oye, Arturo, pon unas compresas de agua fría y por favor, y ayúdame. Ahí estoy yo como enfermero, como doctor, ayudando a este pastor
pastor, y después ya para la tarde ya no hablaba, estaba entrando en coma, estaba delirando el pastor y decía cosas y hablaba cosas, y yo ahí con el pastor y hablándole al pastor de la iglesia hispana: pastor, se está muriendo el pastor que me dejó aquí, haga algo. Y bueno, gracias a Dios no murió el pastor, pero ahí estaba el pastor, simplemente tenía una fiebre, entre comillas, simplemente. Hermanos que ahora y con personas que conocemos y ahora con este virus y las fiebres que les da y los achaques y dolores y falta de oxígeno, todo esto nos hace pensar en la enfermedad que tenía la suegra de Pedro, y de cómo el Señor Jesucristo dice acá en Mateo, dice la palabra de Dios, que simplemente tocó su mano y la fiebre la dejó. ¿Cómo le habrá dejado esa fiebre? No fue que tardó media hora, no fue que tardó una hora. ¿Por qué? Porque los milagros de Jesús son instantáneos. Amén. Enseguida yo creo que le dejó la fiebre. Y aparte, la salvación que Dios nos da es instantánea. No tiene que pasar tiempo. En el momento en que Jesús me toca, Él me salva. Amén. Y debemos de decirle al Señor Jesús: hey, aquí estoy, sálvame. Si no eres salvo, si tú nunca has aceptado a Cristo en tu corazón como Salvador personal, si tú nunca le has pedido a Él que te salve, que te dé vida eterna, y estás en una fiebre de pecado y estás sintiendo aún el calor de ir al infierno, ¿por qué no le pides a Cristo que te salve y Él te puede salvar? Dice la Biblia en Marcos que se acercó a ella y la tomó de la mano y la levantó, y dice: inmediatamente le dejó la fiebre. El poder de Jesús es inmediato. Amén. Él pudo haber dicho la palabra, Él pudo haberles dicho allá en la sinagoga: yo sé, Pedro, que tu suegra está enferma, en este instante va a ser sanada. Pero Él esperó, y Él sabe el tiempo en donde nosotros tenemos que esperar. Quizás la esposa estaba pensando: ¿voy o no voy a la iglesia? Y dijo: quizás sería bueno ir. Y bueno, en esos tiempos no habían tantas enfermedades contagiosas como hoy. Y quizás fue la esposa, y estando allá fue bendecida por la enseñanza de Jesús, y al regresar Jesús hace este milagro, si es que fue así. Pero si no fue así, de todas maneras vemos la insistencia y ellos implorar por la sanidad de esta mujer. Dios puede sanar cualquier enfermedad. No hay enfermedad que Jesús no pueda sanar. No hay pecado que Jesús no pueda perdonar. No hay algo que Él no pueda hacer. Todo es posible para el Señor Jesús. Número 4. Ahora vemos a esta mujer que está ahora interesada en servir. Tiene un interés en servir. ¿Sabes por qué tenía un interés en servir? Porque ella era agradecida. Porque ella era agradecida por lo que el Señor Jesucristo había hecho en su vida. Porque ahora ella no solamente se sanó, pero dice la palabra de Dios que se levantó. Se levantó, y no solamente se levantó, se dio cuenta de que podía ella servir, que ella podía hacer algo, y no se quedó sentada.
¿Cuántas veces Jesús hace algo por nosotros? Dios hace algo por nosotros y nos quedamos sentados. El día de hoy estaba platicando con un hermano ya grande, y le estaba diciendo: usted, a pesar de su edad, pero el hermano ya es grande, le dije: usted, hermano, a pesar de su edad, le echa ganas y sirve al Señor, gana almas, no como estos jóvenes que salen del instituto, que parece que tienen atole en las venas y se la pasan sentados, se la pasan acostados, se la pasan durmiendo, se la pasan cruzando los brazos. Gloria a Dios por el servicio de los cristianos, amén. Gloria a Dios por tener una actitud de servicio. Cada uno de nosotros podemos servir a Dios y decirle: Señor, estoy tan agradecido, te voy a servir. En vez de decirle: Señor, estoy tan agradecido, voy a pintar una pared y pastor, son 1,500 pesos por pintar esa pared, amén. No, tenemos que hallar y buscar la oportunidad para servir al Señor, para servirle a Él por agradecimiento. Pero ¿sabes también por qué ella estaba interesada en servir? Por amor a Jesús, porque ella amaba a Jesús. ¿Quién no podía amar a Jesús? ¿Quién no podía amarle a Él por sus enseñanzas? ¿Quién no podía amarle a Él por todo lo que Él hacía? ¿Quién no podía amarle a Él por estar cerca de Él y ver todo lo que el Señor Jesucristo era, el Hijo de Dios? Cuando Pedro le dice al Señor Jesucristo: yo creo que tú eres el Hijo de Dios, y Jesús le dice: no te lo reveló sangre ni carne, te lo ha revelado el Espíritu Santo. Y cuando él regresa a casa y le pregunta, imaginémonos esto, amén, pero si su suegra le hubiera preguntado: ¿dónde has andado, Pedro? Sales y entras, sales y regresas y sales medio triste, y cuando regresas gozoso, sales medio cansado, y cuando regresas bien activo, regresas bien animado. ¿Con quién has andado, Pedro? Y Pedro yo creo que quizás en ocasiones le decía a su suegra: he andado con el creador de este mundo, he andado con el Salvador, he andado con el Hijo de Dios, he andado con el Mesías, he andado con aquel que da salvación y ayuda a los que están enfermos y da vida a los muertos. Y suegra, es increíble estar trabajando con él. Y yo creo que eso Pedro podía decirle ahí a su suegra. Y no era muy difícil amar a Jesús por quien Jesús es, no solamente por lo que Jesús puede hacer por mí. Ay, es que yo no sirvo en la iglesia porque últimamente Jesús no ha hecho nada por mí. No esperes que haga algo Jesús por ti. Haz algo por Él por razón de quién es Él. Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador. Él es el creador del universo. Somos coherederos con Él. Y debemos nosotros de la misma manera buscar servirle a Él. Y número 5, podemos ver el impacto que ellos tuvieron a la sociedad, al pueblo, ahí en Capernaum, ahí en donde ellos estaban. Dice la palabra de Dios en el versículo 32: y cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, a esta puerta de la casa de Pedro. Toda la ciudad, Capernaum completa. ¿Qué sucedió? Bueno, se enteraron de lo que el Señor Jesús había hecho. Se enteraron quizás porque Pedro salió corriendo diciendo: ¡no! Mi suegra va a vivir unos cuantos años más. No sé, ¿verdad? Pero la ciudad entera se enteró. Se enteraron de que la suegra de Pedro, a lo mejor era una señora famosa,
y no era una señora ahí cualquiera, era la suegra de Pedro. Sanó, finalmente sanó, y salieron, y la gente lo dijo a alguien más, y alguien más, y alguien más. Y dice la Biblia que toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios. Esta ciudad estaba llena de demonios, a pesar de que habían sinagogas aquí en este lugar. Había gente endemoniada, y dice, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Allá en Mateo 8 versículo 16 dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Cómo? Con su palabra. Él dijo que sean sanos, y habló con la gente enferma y con los endemoniados: salgan de esas personas demonios. Y los demonios salieron. Versículo 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Pero vemos el impacto que hizo una sola casa en toda la ciudad. ¿Qué impacto puede hacer nuestra sola casa? ¿Qué impacto pudiera ser la salvación de uno? ¿Qué impacto pudiera ser la salvación de todos de esa casa? ¿Qué impacto puede hacer que alguien que estaba en error y en pecado y en vicios y rumbo al infierno ahora es salvo? Y toda la gente dice: wow, aquel que era pecador, aquel que estaba tan mal, con vicios y el malo de la colonia, ahora Dios lo ha salvado. Y ahora ese joven puede ser un impacto a toda esa colonia y a toda esa ciudad. Hay historias, y hay misioneros, y hay jóvenes que han sido impacto en toda su ciudad. Pero ya no estamos viendo eso el día de hoy. Ya somos salvos, y ya no queremos decirle a nadie más que somos salvos. Somos salvos y nos avergonzamos. Y somos salvos y ya no queremos traer la Biblia ahí bajo el brazo. Ya no queremos venir bien vestiditos y mostrar, ¿verdad?, que Cristo ha hecho un cambio en mi vida. Somos salvos, y el impacto que estamos haciendo a la colonia es un impacto negativo. Es un impacto que no convence a la gente. Es un impacto en donde la gente dice: sí, fue salvo hace un mes, 2 meses, pero míralo, ya volvió a las andadas, ya volvió al robo, ya volvió a fumar, ya volvió a tomar, míralo, ya hasta se está muriendo, porque su vida está peor. Si tú has sido salvo, haz un impacto en tu ciudad, en tu colonia, con tu familia. Pídele al Señor y luego ruégale al Señor y dile al Señor: Señor, que mi salvación pueda ser de impacto, que pueda ser de un cambio, para que gente quiera venir y quiera aprender y quiera venir y se agolpe aquí afuera diciendo: yo quiero entrar, háblame de Cristo y enséñame el camino hacia la salvación. La suegra de Pedro fue salva, y Dios ese día hizo muchas cosas. No solamente fue una señora que sanó y ya nada más. Dios quería enseñarnos mucho más. Que Dios nos ayude a ver que Dios tenía poder y que Dios sigue teniendo poder. Amén. Estos milagros que el Señor Jesucristo hizo, milagros de poder, milagros de sanación y milagros de echar fuera demonios, Dios tiene el mismo poder hoy. Él no ha cambiado. Dice la Biblia: yo soy el mismo ayer y hoy y por los siglos. De tal manera que si tú te estás desesperando y estás diciendo: es que no estoy viendo que Dios está haciendo un milagro en mi vida, tienes que esperar al tiempo de Él. Amén. Espera al tiempo de Él,
porque Dios aún tiene poder. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias.